estudio de Éxodo ya vamos terminando. Ahorita vamos a ver la segunda parte del tabernáculo. Solo vamos a hacer una pequeña introducción de los primeros pasos del tabernáculo rápidamente para que nos ubiquemos en el progreso. Pero hoy, el tema del día de hoy va a ser el atrio exterior. El atrio exterior era el patio que se encontraba, nomás uno cruza la puerta, uno entra a este patio, lo llamo patio porque es una área que está abierta, no tiene techo, está abierta, se mira el cielo, entonces es una especie de patio. Y vamos a ver que hay dos partes ahí, pero recordemos, antes de entrar a ver las partes del atrio exterior, recordemos cuál es el propósito del tabernáculo. Y el Señor lo dijo en Éxodo 25:8, dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor quiere esa separación. Recuérdense, vimos cómo el hombre había sido separado de Dios, comenzando desde Adán, desde que pecó. Pero el Señor lo separó. No murió Adán inmediatamente, sino que le extendió su vida porque hay un plan de regresar, no solo a Adán, sino a su descendencia, a la humanidad. ¿Y cuál es ese progreso? Y eso es lo que vamos a ver en el tabernáculo. El Señor nos va a enseñar el proceso y progreso que tenemos que hacer para llegar a restablecer esa relación con Él, como existía en el jardín del Edén. Entonces, lo primero que nos encontramos con que el Señor hace el tabernáculo, una persona se acerca y ¿qué es lo primero que mira? Una pared alta. No veo detrás porque es más alta de 2 metros y pico, muy alta. Nadie puede lograr ver a simple vista. Entonces, lo primero que nos encontramos es que estamos separados de Dios. Así es como Dios quiere que permanezcamos. No, Él hizo una puerta. Quiero que entren. Y vimos que ¿quién era la puerta? Jesús. Jesús se va a ver revelado Jesús se va a ver revelado en todo el proceso del tabernáculo. Lo vemos una y otra vez manifestado en todas y cada uno de los pasos. Él es el que nos permite regresar. Vimos que hay un versículo en los evangelios que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque solo a través de Jesús podemos llegar al Padre. Entonces Él es la puerta que nos permite entrar. Entonces, sí, ya entramos, entonces ya estamos en la presencia pura de Dios. Todavía no, comenzamos el proceso. Y ya entramos, y no entramos al santuario, sino al patio, que le vamos a llamar atrio exterior. La Biblia lo llama atrio exterior. ¿Y qué hay en el atrio exterior? ¿Qué hay en este patio amplio? Todo este patio antes de entrar al santuario. ¿Qué es lo que encontramos? De primero, vemos el altar de bronce. Altar de bronce. Y que se encuentra acá. Ya vamos a hablar detalladamente de qué significa este atrio. Los significados. Y después vamos a ver que hay otra pieza también en el atrio, en el patio. Se llama fuente de bronce. Esa es la segunda. Ahora, ¿ven un factor común, un denominador común acá? Altar de bronce, fuente de bronce. ¿Cuál es lo común? Está regresando al colegio. Bronce, el bronce. En la Biblia el bronce representa juicio. Entonces, pero no me suena tan bonito. Juicio. ¿Se recuerdan que desde que comenzamos a ver la puerta y la pared de lino blanco, también está el bronce presente? El bronce está presente en el muro, el bronce está presente en el patio, representa juicio. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué hay juicio? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que representa. Entonces va a haber juicio. Eso es lo que vamos a... la primera conciencia cuando uno se acerca a Dios es
qué lejos está uno de Él y qué no merecedor es de estar en su presencia. Es lo primero que nos encontramos. Ahora, eso no quiere decir que sea un freno y nos desanime de acercarnos, pero sí tenemos que tener esa conciencia. No merecemos estar delante de Él. Ok, entonces aquí ya morimos. Eso es parte de lo que vamos a ver en este patio, en estas piezas que vamos a encontrar. Es esa conciencia. Entonces, sí, nosotros estábamos la semana pasada, pasamos por la conciencia del muro, que estamos separados de Dios, pero el Señor nos abrió la puerta, entramos a la puerta, y lo primero que encontramos, ¿qué es? El altar de bronce. En el altar de bronce está el fuego. El fuego, solo vamos a leer acerca de esta. Voy a mencionar ciertas cosas acerca del altar y después vamos a ver la aplicación espiritual. Okay. Aquí en el altar de bronce están las dimensiones. En el templo era mucho más grande, pero acá lo vemos de cierto tamaño que era transportable. Todas las dimensiones del tabernáculo, recuérdense que tenían que transportarlo. Ahora, esta es de las piezas que más me admira, de cómo podrían haber cargado tal cosa. Era hecho de bronce, pero la estructura no era de bronce, sino que era de madera. Y era hueco, o sea que ya podemos aliviarnos, porque yo casi cuando yo veo el altar y me lo imagino como que si fuera de metal puro, y ¿esto qué va a ser? Ahora, es extraño porque madera y fuego no van, pero estaba forrado. O sea, era madera de acacia, que es muy resistente. Imagínense, esa madera, esos árboles se encuentran en el desierto. La acacia se encuentra en el desierto. Aguanta temperaturas de 100 grados, 90 grados casi a diario, ¿verdad? Están en el desierto. Sol, calor, la poca lluvia que la moja y vuelve a secarse. Ese árbol es de los más resistentes. Entonces el tabernáculo está hecho de esa madera, muy resistente. Entonces va a resistir al fuego, pero también está forrada de este metal. Y ahí es donde se va. ¿Para qué sirve el altar? Es el altar de sacrificios, de holocaustos. Ahí diariamente va a haber sacrificios en este altar. Y solo permítanme una cosita antes de pasar. No le voy a dar los datos de las medidas, eso lo van a encontrar en el. Pero también estaban otras piezas. Si ven en la gráfica, habían garfios, habían tazones. ¿Qué más? Tazones, paletas, calderos, braseros, todo para ayudar al oficio de los sacrificios. El garfio para agarrar la carne, moverla, paletas para limpiar, para mover, tazones, o sea, eran otros implementos y todos eran, adivinen de qué metal. Fácil, ¿verdad? Bronce. Todo esto es bronce porque esta parte tiene que ver con juicio. Ya vamos a ver qué es lo que representa espiritualmente. Pero todas las piezas son de bronce y madera de acacia, ¿verdad? También tenía unos aros, unos anillos a la par. Y ahí servía cabalmente para pasar la vara, meter la vara para poder transportarlo. Y no pesaba tanto como uno parece por el tamaño, porque estaba hueco, era hueco en medio. Y en medio se prendía el fuego que tenía que estar permanentemente encendido. Más adelante vamos a ver de dónde vino ese fuego, pero tenía que estar permanentemente encendido el fuego. Y vamos a ver. Ok, vamos a leer en Levítico 6. Aquí está cabalmente lo del fuego. Levítico 6, del 12 al 13. Vamos a ver la instrucción. Dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre el sacrificio. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Por qué es tan importante que no se apague? La importancia es por el origen de este fuego.
Y vamos a ver en Levítico 9, 24, vamos a ver de dónde vino este fuego. Dice, y salió fuego de la presencia de Jehová, que consumió el holocausto. Esto fue para la inauguración del tabernáculo. ¿De dónde proviene entonces el fuego que está en el altar de bronce, el altar de los holocaustos? Del Señor. Exacto, muy bien. Del Señor, del cielo vino ese fuego. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? El hombre en lo que colabora es mantener ese fuego. Ahora ya estamos pensando en la aplicación. El Señor nos da el fuego. Es de nosotros y cada uno de nosotros mantener ese fuego encendido. Viene el Espíritu Santo en nosotros, nos impacta, nos revela. ¿Y qué hacemos nosotros? Fue una emoción, ya estuvo. Se apagar el fuego. Si no lo mantienes encendido, esa es la leña que nosotros tenemos que hacer. Es nuestra parte mantener encendido ese fuego. Sí, es que qué revelación, esta conferencia, este estudio es todo magnífico. ¿Y qué hago después? Nada. No lo pongo en práctica, no sigo estudiando, no sigo leyendo, se apaga. O sea, todos los fuegos que el Señor nos manda son del cielo. De ahí proviene. El fuego es de Él. No viene de nosotros, viene del Señor y depende de nosotros mantener ese fuego encendido. Entonces es una gran cosa que tenemos que tener en la mente. Otra cosa, comencé a investigar acerca de este fuego y hay varios fuegos que aparecen en la Biblia, pero respecto al tabernáculo hay otro muy importante que es el del primer templo. En el primer templo, cuando fue inaugurado por Salomón, también descendió fuego del cielo que encendió el holocausto que se había puesto sobre el altar del templo de Salomón. ¿De dónde provino? Del cielo. No fue el caso del segundo templo. No fue el caso del segundo templo. El segundo templo no hubo fuego del cielo. Triste, ¿verdad? Pero el primer templo sí hubo fuego del cielo. Ahora, otro momento en que hubo fuego del cielo fue cuando David compró el terreno donde iba a ser construido el templo. ¿Se recuerdan que hemos mencionado en varias ocasiones que el deseo de David era construir casa al Señor? Él quería hacerle el templo. Y como que está el arca del pacto ahí en una tienda de campaña, perdida, nadie la visita, ¿cómo es eso? Y él la trajo a Jerusalén, le puso el tabernáculo que se conoce como David, que era diferente, y él con la intención de construirle casa al Señor, pero el Señor dijo no, porque tenía sus manos con sangre. O sea, él había hecho cosas que no vienen al caso contarlas, pero el Señor dijo, tú no puedes, aprecio tu corazón, me gusta, pues no puede ser tú, pero va a ser tu hijo. Y fue Salomón que lo edificó. Pero ¿se recuerdan que mencionamos en la recaudación de todo el material para el tabernáculo? Mencionamos acerca de la recaudación de los materiales para el templo también. Los hizo David. David hizo esa recaudación. Y posteriormente Salomón terminó de hacerla, pero eso está en el corazón de David. Pues David no solo tenía esa intención, sino comenzó a hacer recaudación de materiales y compró el terreno donde iba a estar el templo, que ahora se llama Monte del Templo, en Jerusalén. ¿Okay? Ese es el lugar que David compró para construir el templo. Allí, en el día en que él lo compró, cayó fuego del cielo. Impresionante, ¿verdad? Otra ocasión que es de las más famosas de que cayó fuego del cielo también fue Elías. Muy bien, en este choque contra Jezabel y sus profetas y Elías, solo él. Y él dijo, sus dioses no sirven, están durmiendo, no hacen nada. Y Jehová va a manifestar. Y dijo, que se moje el altar, va a haber fuego. ¿Cómo que va a haber fuego? Va a haber fuego. Y cabal, vino el fuego del cielo y que quemó el altar. Fue para manifestar delante del pueblo de Israel que se había apartado, que Dios es real y que existe. Y eso, aunque no se vio el cambio inmediatamente, hubo algo espiritual que se rompió ahí.
y Jezabel fue vencida, aunque digamos, Elías salió corriendo, pero hubo algo que pasó ahí en el espíritu muy fuerte ese día. Y mucha gente creyó por eso. Entonces esas son las ocasiones en que ha caído fuego del cielo. No es muchas ocasiones, pero regresemos al tabernáculo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el fuego provenía de Dios, y si se apagaba, ¿qué iba a pasar? Entonces los sacerdotes están encargados de poner leña todos los días para mantener el fuego que Dios había originalmente encendido. Qué importante eso, ¿verdad? No es fuego humano ni fuego extraño, sino que es fuego de Dios. Eso es parte bueno, me voy a saltar un poquito, pero solo para que vean la importancia. De este fuego que Dios había encendido, sacaban fuego para los incensarios y que iban a encender los carbones del altar de oro, que lo vamos a ver después, que es el incensario de adentro. Y ahí fue cuando los hijos de Aarón, eso sale en el libro de Levítico, cuando lo estudiemos lo vamos a ver más en detalle, pero ellos llevaron un fuego que no era de acá, no era el originario del Señor, sino que, no sé, su casa, un fósforo, yo no sé qué hicieron, pero o sea, de otro lado no habían fósforos en esa época, pero bueno, no sé qué usaban, piedras o algo, pero ¿para qué vamos a ir al altar? No, agarramos de otro lado. Fue fuego extraño, no del que había encendido al Señor. Okay. Entonces era muy importante mantener este fuego encendido y usar este fuego para todo lo que trataba acerca del tabernáculo. Okay. Con respecto al altar, también en la Biblia o comúnmente se llama o se lleva otro nombre y se conoce también como altar de los holocaustos, altar de holocaustos. ¿Y qué significa holocausto? Holocausto literalmente significa sacrificio encendido. El holocausto hay muchos tipos de sacrificios, eso lo vamos a estudiar cuando eventualmente lleguemos al Levítico. Hay muchos tipos de sacrificio, pero este es de los más importantes y este es el sacrificio que se hacía continuamente y que se consume completamente, por eso se llama encendido, quemado. Otras palabras, sería encendido, sacrificio quemado. Es el sacrificio que cuando se pone completa, animal, cordero, se pone completamente en el altar y se consume completamente. Hay otros que se partían, y una parte para el sacerdote y una parte para el altar. Habían aún otros que se les daba un pedazo a los oferentes, estos se llaman sacrificios de paz. Es el único que se comía el oferente, pero todo lo demás era o consumido por el altar o partido con los sacerdotes para alimentarlos. Pero este en específico es el holocausto, es sacrificio encendido, entregado y quemado completamente a Dios. Ese es el que se habla olor fragante que sube al cielo. ¿Y qué sacrificio? ¿Sacrificio qué significa? Y eso es importante para entender esta parte que estamos viendo ahorita, el altar. Sacrificio en hebreo se dice corbán. ¿Y qué significa corbán? Viene de un verbo que significa lo siguiente, acercarse. Qué interesante. Tiene que ver con el tema, completamente. El sacrificio es yo quiero acercarme a Dios. ¿Cómo puedo? Un sacrificio para acercarme a Dios. Recuerden que el hombre había sido separado de Dios. Eso lo representa en el tabernáculo, el muro de lino blanco. Bueno, la puerta, se me abrió una oportunidad, entro y lo primero que me encuentro es, yo quiero acercarme a Dios. En ese proceso de acercarme a Dios me encuentro sacrificio. Entonces, vamos a ver qué es lo que se hacía, lo que hacían los israelitas cuando se acercaban al tabernáculo. Y vamos a ver en Levítico 1:4 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. O sea, cuando
eso es muy importante porque venían, un israelita venía y llegaba al altar trayendo su sacrificio, un cordero, hablemos de un cordero, y lo que hacía es que le imponía las manos y le confesaba sus pecados. Entonces, lo que sucedía es lo siguiente. Yo quiero que vayamos a la siguiente imagen porque eso es lo que tenemos que entender de lo que pasa cuando nos acercamos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, y por eso viene la imagen del altar de bronce. O sea, hay un juicio, que yo pequé y ¿qué es lo que merezco? La paga del pecado es la muerte. O sea, cuando nos acercamos, yo merezco morir. Mire, imagínense ustedes acercándose a ese altar de fuego y decir, yo debería estar en ese fuego porque yo pequé. ¿O hay alguien que no haya pecado que puede pasar adelante? ¿Hay alguien que no ha pecado? ¿Qué ha pasado adelante? No, sabemos que no. La Biblia dice, no hay justo ni a uno. Entonces, al acercarnos a Dios, lo que merecemos es la muerte. Y Dios quiere que moramos, ya hemos visto. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, ¿verdad? Nos encontramos con el altar, eso es lo que merecemos. Merecemos el fuego, pero Dios dice, no quiero que mueras. Yo quiero que te acerques a mí, pero no quiero que mueras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, Dios no va a dejar de ser justo. Entonces, la paga del pecado es muerte. Tiene alguien que morir. Alguien tiene que pagar por el pecado. Okay. Entonces vamos a ir a Romanos. Que ese versículo lo hemos repetido varias veces, pero ese es tan crucial. Hay que memorizárselo. Dice, es Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos es, básicamente lo que está hablando el altar. Yo al ver la imagen del altar con el fuego, estoy pensando en el infierno. O sea, es lo que lo merecemos todos. Pero el Señor dice, no quiero eso, yo no quiero eso para ti. Hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? La paga del pecado es muerte, pero hay un regalo que viene de Dios, la dádiva de Dios. El regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿Cómo? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo es eso posible? Porque Él murió en la cruz por mí. Eso es lo que Él es, y por eso Él se le llama, Juan lo llamó, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros pensemos que Dios nos perdonó, no es solo, ay, sí te perdono, no importa, ya se me olvidó. No fue así nomás. Él no iba a dejar de ser justo para salvar a alguien. Alguien tenía que morir por ese pecado que fue cometido, pecados. Es más, y Él pensó no solo en una persona, pensó en una humanidad entera. Entonces, ¿quién fue el justo que murió para que nosotros no muriéramos? Jesús. Él murió por nuestros pecados. Y así Él fue el Cordero de Dios que murió. Imagínense en el altar, todo ese ejercicio que se hacía a diario de los sacrificios, eso es lo que representaba. Era una profecía. Cuando ellos estaban haciendo estos sacrificios en el tabernáculo, uno estaba viendo esa profecía de lo que el Señor Jesús iba a hacer en la cruz por nosotros. Eso es lo que representa el altar. Tú deberías morir. No vas a morir. Alguien murió por ti. Entonces las personas llevaban su animalito y confesaban sus pecados y eran transmitidos. Pero imagínense ustedes esa imagen. Están llevando este animalito que seguramente ustedes han criado. Una ovejita tierna, ¿va? Le están confesando. Después va. Y lo ven morir, lo ven derramar sangre, lo ven morir en lugar de ustedes para poder acercarse a Dios. Eso es traumático. Y creo que era diseñado para eso, para que nosotros, que todos los que hicieran eso, quedaran impactados por esa imagen. Se les quitara, pues eso era lo ideal, pero después vemos en los profetas que no fue así, ¿verdad? Que, ¿cómo puedo pecar? Porque igual puedo llevar el chivito y que muera por mí. O sea, ¿qué es eso? Ya se volvieron, uno se puede volver desalmado.
Cuidado a todos también. No es así nomás. No es así nomás. No una carta, no me recuerdo en qué carta está, pero una epístola habla que no creo que es Hebreos, no pisoteemos. O sea, si uno cree que uno fue perdonado y uno va a seguir pegando así nomás, es como pisotear la sangre del Señor. Es Hebreos, creo que ahora. Tremendo. Pero veamos el poder de la sangre, porque tiene mucho que ver esto. Vamos a ver, en Hebreos 9:22. Ese es son principios de Dios que tenemos que entender. Dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ok, es Hebreos 9:22. Dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces la única forma de que yo pueda ser perdonada es porque alguien muera por mí. ¿Se recuerdan la imagen de... Y esto el Señor hasta se lo adelantó a los israelitas en Egipto, cuando fue la última plaga y Él dijo, maten al cordero y derramen su sangre. La sangre del cordero que pusieron en las puertas era la única, lo que les salvó de morir a los primogénitos. Desde ahí ya comenzó el Señor a hablarles, así, dejarles el principio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Quieres perdón? Alguien tiene que morir. ¿Quién va a morir? ¿Tú? ¿O quien ya murió por nosotros? Entonces, Jesús. Exacto. Y vamos a ir a Levítico 17, que habla también de la sangre. Dice el Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne, y aquí está el concepto, ¿por qué el poder de la sangre? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Impresionante, ¿verdad? Ahora, estamos leyendo esto. ¿Cómo se llama esto? En términos teológicos, ¿se llama el Evangelio? ¿O no? El Evangelio está desde el principio. No van a creer que, sí, desde Mateo en adelante. No, el Evangelio está desde el principio. El hecho de que cuando ese ejercicio de fe que el Señor le hizo pasar a Abraham en el monte Moria, cabal donde va a ser construido el templo posteriormente, en ese mismo lugar, el Señor dijo, sacrifica a tu hijo. ¿Cómo? Y va así en contra de todo. Después dijo, no quiero que muera. Pero es lo que yo te quería decir, es que yo voy a dejar a mi hijo. Yo no voy a pedir tu hijo, pero yo voy a dar a mi hijo para salvar a todo el mundo aquí en este lugar. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces el Evangelio está desde el principio, y ahí está. Pero el Señor está explicando. Acercarse a mí, o sea, van a morir. Y eso es lo que iba a pasar con Adán. Con Adán, aún en la historia de Adán, vamos a tomar solo un paréntesis. En la historia de Adán también está el Evangelio, porque cuando el Señor dijo, si comes de este fruto morirás, y uno dice, pero Dios mintió porque no murió. Murió, pero murió así poco a poco, no le cayó un rayo, sino que el Señor extendió su vida para poder alcanzar a Adán y a toda la humanidad, para la oportunidad de vivir por él. Pero en ese mismo ejercicio de Adán, el Señor dice que los cubrió porque ellos estaban sin ropa, lo cual era normal, ¿verdad? No había nada malo de eso, pero en eso, y hay mucha aplicación espiritual, que es esconderse de Dios, tapar cosas, doble cara, ¿verdad? Pero el Señor los tapó. ¿Con qué los tapó? ¿Alguien sabe? Con pieles. Con pieles. ¿Pieles de qué? De animal. No se sabe qué piel, ¿verdad? Pero podríamos imaginarnos un corderito, tal vez sí, ¿verdad? Ahí está, hubo derramamiento de sangre para poder cubrir su pecado. Ahí está. Es una forma velada que todavía no ha sido revelado todo, pero ahí está. Fue cubierto con pieles. Piel significa un animal murió.
porque si no, o se va a despellejar vivo. No podemos imaginar tal cosa, ¿verdad? No, un animal murió para poder cubrir. Bueno, ese es el Evangelio, ahí está ya profetizado lo que el Señor va a hacer. Va a cubrir el pecado con la muerte de alguien, ¿verdad? Este alguien no es un cordero, porque el cordero no se equipara con el hombre. Va a ser un hombre que va a morir por la humanidad, y es Yeshua, es el Señor Jesús, Hijo unigénito de Dios. Él vino a morir por nosotros. Tremendo, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo más famoso de la historia, pero quiero que lo leamos con esta conciencia del altar de bronce. Juan 3:16. Y vamos a leer también los otros versículos que le siguen. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigamos leyendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Ahí estamos condenarlo en el juicio al altar, llegamos al altar de bronce, al juicio. No envió Dios a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¡Qué bueno! Todos somos salvos. Sigamos leyendo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. De hecho, todos hemos sido condenados. Cuando alguien peca, ya fue condenado. Ya debe. ¿Debe qué? Debe su vida. Pero la forma de no ser condenado y morir es creer en el Hijo de Dios, Jesús. Que es la única forma en que podemos ser salvos. Entonces, aquí, por eso es muy citado estos versículos, porque es el Evangelio, es la revelación del amor de Dios en abrir el paso para que pueda ser salvo. Muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos encontramos en el altar de bronce? Este es el primer paso de la fe. Es el primer, y quiero hacer ese énfasis. El primer paso. Porque todavía estamos entrando apenas al tabernáculo. Hay mucho más que avanzar. Es el primer paso. Bueno, tal vez el primer paso sería cruzar la puerta, ¿verdad? Pero nomás cruzamos la puerta y nos encontramos inmediatamente ya dentro, ya estando dentro. Ese es el primer paso. Y es el primer paso de la fe. Y dice, Romanos 10, del 9 al 10, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y esto sí es muy importante, tiene que ser confesado. Uno lo tiene que decir, no es solo, sí, yo lo pensé. No, tiene que ser confesado. Eso es muy importante. Para justicia, ¿por qué? Porque por la justicia de Dios deberíamos estar muriendo en ese fuego del altar. Pero ¿cómo podemos evitar? Porque alguien murió por mí. Alguien murió por mí. Entonces, por eso es que yo puedo entrar, por eso es que yo puedo seguir adelante en este camino del tabernáculo, de acercarme a Dios. Por eso Jesús es la puerta, porque sin Él no podremos tener acceso. Y segundo, sin la muerte de Él no podríamos seguir caminando en ese camino de acercarnos a Dios. Tremendo, ¿verdad? Ok, entonces ese es el altar. ¿Qué les parece? Vamos, estábamos afuera. Cruzamos la puerta, nos encontramos directamente el fuego. Ahí merezco estar yo. El Señor, pero el Señor dijo, no tienes que morir. Alguien va a morir por ti. Cree en el Cordero de Dios. La mayoría de personas en el mundo cristiano se quedan acá, ya salen. O sea, entran y salen, se quedan la salvación. No morí, y con que no morí ya me conformé. Pero eso es solo la entrada al tabernáculo. El Señor dice, quiero que entres más, pero se requiere de un mayor compromiso.
a partir del altar en adelante, el Señor dice que solo van a entrar los sacerdotes. Oh, no puedo. Bueno, pero recordemos, el deseo de Dios es que Israel sea un reino de sacerdotes. Ah, ok. Ahora, vemos en la figura de Israel que fue una tribu escogida para servir a Dios y para hacer funcionar el tabernáculo, pero el deseo del Señor es que todos seamos y que no nos quedemos solo en la puerta, sino que sigamos el camino. Pero sí se necesita un compromiso. Entonces, ¿verdad? Ahí es donde ya mucha gente, no, mejor me voy de regreso a pasear. Ok, pero qué triste. O sea, el Señor quiere que nos acerquemos más a Él. Y la puerta, como dice claramente, ya está abierta. Creo que en Hebreos dice que el camino ya está abierto. ¿El camino está abierto? Absolutamente, pero hay que caminarlo. No es de que teletransportación, ¿ok? No, ya fue el camino abierto, entonces ya seré teletransportado. No, es un paso a paso, es una transformación, un proceso que uno tiene que llevar y hacer. Y de eso se trata, por eso está importante entender esto del tabernáculo y ver los pasos. El siguiente paso entonces que nos vamos a encontrar es con la fuente de bronce. Y la fuente de bronce está inmediatamente después del altar de bronce, y está antes de lo que vamos a llamar santuario, esa carpita, que adentro está el lugar santo y el lugar santísimo, es esa parte, ¿verdad? Pero entre el santuario y el altar está ahí algo que se llama fuente de bronce. Esa es de todas las piezas la que menos se describe. No dice medida, solo dice el material. Vamos a ver qué significa. Bueno, ya sabemos qué significa el bronce, pero hay unos detalles interesantes ahí que vamos a saber. Pero no se sabe mucho de la medida, ni la forma, ni nada. Es curioso, tal vez no era importante. Lo que sí era importante es que era una fuente, y también se conoce como lavacro, o también lo llaman lavatorio. Lo importante es que era un recipiente grande que era apto para recibir agua. ¿Y por qué agua? Pues por el propósito de la fuente o del lavatorio, y vamos a ver por qué. Está en Éxodo 30:19, dice: y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Ahora recordemos, pero solo ellos, solo Aarón y sus hijos, solo Aarón y sus hijos. ¿Quiénes son Aarón y sus hijos muy bien, en el mundo de los israelitas? Bueno, vamos a hablar. Están las 12 tribus, que realmente eran 13, porque la tribu de José, o sea, que era José, se dividió, se multiplicó, era Efraín y Manasés, ¿ok? Entonces eran 2 tribus de José, pero estaba la tribu de Leví. La tribu de Leví fue apartada para servir a Dios, pero de la tribu de Leví había un subgrupo que se llamaba Aarón y sus descendientes. Solo ellos iban a ser sacerdotes. Los demás son levitas, y sí sirven, pero los levitas sirven en toda el área todo el patio, todo el atrio. Ellos sirven. Bueno, también cuando tienen que desarmar la carpa, también ayudan los levitas. Pero quienes van a hacer los sacrificios y que se van a lavar las manos y quienes van a entrar al lugar santo y santísimo, solo pueden Aarón y sus hijos, son los sacerdotes. No sé si se recuerdan de la historia de Coré. Coré era primo de Aarón. También era levita, y decía: ¿y por qué él puede entrar y yo no? ¿Por qué él puede hacer sacrificios y yo no? ¿Por qué él puede entrar al lugar santo y yo no? Él estaba enojado por eso. Y hizo toda una rebelión. ¿Y terminó dónde? ¿Alguien sabe la historia? Las profundidades de la tierra terminó, ¿verdad? Los hijos de Coré que dijeron: no, está mal, nosotros no nos queremos rebelar en contra de Dios. Y ellos son los que escribieron ese salmo que dice: mejor es un día en las puertas que 1000 fuera de ellos. Es el corazón de los hijos de Coré. No nos importa, están en las puertas. Ya es un privilegio servir en las puertas y en el atrio, ¿verdad? Entonces, esa es la historia.
¿Qué representa esto de lavarse los pies y las manos? Porque también estamos haciendo el paralelo con nuestro caminar, ¿verdad? Bueno, no soy Cohen, pero yo quiero, y el Señor va a abrir el camino para que todos podamos ser sacerdotes, ¿verdad? Reino de sacerdotes, ¿ok? Podríamos, ¿qué aplicación, qué implica esto de lavarse los pies y las manos, ¿no? Los pies es el caminar, las manos, las acciones. O sea, lo que tenemos que hacer es ir limpiando nuestro caminar, ir limpiando nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de actuar. Todo eso es limpiar. Y vamos a ir viendo qué representa esto, cómo se hace más adelantito. Pero solo que les quería por lo menos dar ese principio. Este es en nuestro caminar cristiano ya es, o sea, yo fui salva, pero ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que comenzar a cambiar mi vida. Yo tengo que comenzar a caminar como Jesús caminó, a hacer las cosas como Jesús las hizo. O sea, es el actuar, tenemos que lavarnos, ir cambiando, siendo transformadas a la imagen de Dios. Entonces, eso es lo que implica. Un adelanto, vamos a ver más detalles un poquito más adelante. Pero solo quiero, antes de ver eso, quiero que veamos algo. Hay dos momentos en los que los sacerdotes tenían que lavarse los pies y las manos. Es algo interesante porque la limpiada de las manos, no va a creer que ellos no se limpiaron, pobrecitos, tuvieron que salir de su casa rápido y no se le pudieron limpiar los pies. No, ellos llegaban ya limpios. Pero entonces esta limpieza era una limpieza ritual, era una limpieza espiritual que estaba vinculada con estos dos momentos. Aunque yo tenga las manos limpias, me las voy a lavar. Aunque yo tenga los pies limpios, me los voy a lavar. Ahora, era un poco difícil que tuvieran los pies limpios, y les voy a decir por qué. Porque los sacerdotes no tenían zapatos, eran descalzos delante de la presencia de Dios. Qué interesante. Por eso el Señor dice, quítate tu calzado. O sea, en todo momento hay una gran lección ahí. Quítate tu calzado. Los sacerdotes servían descalzos. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de las vestiduras sacerdotales. Pero en dos momentos entonces se tenían que limpiar las manos y los pies los sacerdotes. Y uno era cuando antes de entrar al tabernáculo, así dice Éxodo 30, 20 al 21. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. ¡Wow! Habían consecuencias de no lavarse. Eso es otro nivel, ¿verdad? Cuando entren en el tabernáculo, antes de entrar al santuario, el tabernáculo de reunión ya se refiere a esta carpita dentro de todo el complejo del tabernáculo. Entonces, al santuario. Ajá. Cuando entren en el tabernáculo, se lavarán con agua para que no mueran. Y también, ¿en qué otra ocasión? Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies. Y vuelve a decir, para que no mueran. Tenían que hacerlo antes de hacer esto. Porque recuérdense que ellos están tratando y tocando cosas santas. Entonces tienen que estar conscientes. Ay, sí es cierto, me hice esto mal. Ok, perdón, Señor. Porque ¿saben qué va a pasar? Cuando ustedes lleguen al altar, cuando una persona llega al altar y uno se entrega al Señor, uno genuinamente se arrepiente. Uno dice, sí, Señor, yo soy pecador, perdóname. Ahora, eso quiere decir que ya de ahí en adelante va a ser perfecto. Se pueden reír porque eso no, ¿verdad? Todos los que llevamos años sabemos que eso ojalá quisiéramos que fuera, pero no es así, ¿verdad? Vamos a fallar, entonces, pero tenemos que tener esa conciencia de, ok, sí, yo ya me arrepentí, ya fui perdonada, pero tengo que estar en esa constante conciencia, me estoy acercando. Y recuérdense que entrar al tabernáculo era implicar acercarse más, ir al altar, tal vez era retroceder, digamos, pero eran porque ellos iban a oficiar el sacrificio de otra gente que estaba confesando sus pecados. Entonces iban a tratar con cosas santas de santidad, de santificación de la persona que está llegando a ofrendar, a dar su ofrenda, a arrepentirse. Entonces están tocando eso, delicado.
Entonces, esa es la razón por la que ellos tienen que estar conscientes. Ay, si me estoy lavando, ay, sí, Señor, es hoy en la mañana, dicen, ok, los pies, sí, ok, ya voy a servir. En limpieza, los que van a servir lo tienen que hacer en limpieza. Tiene que haber una constante limpieza. Aquí dice, o sea, cuando hagan esto, límpiense las manos, límpiense los pies. Dice después estatuto perpetuo. Interesante, ¿verdad? Y eso es parte de todo el proceso. Ahora vamos a ir a la aplicación, ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. ¿Cómo podemos nosotros limpiarnos las manos y los pies? Y hay una imagen muy linda que da Pablo en Efesios 5. Él está hablando de hecho de la iglesia y la relación con el Señor, pero usa la figura del matrimonio. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Más se cita cuando están hablando, digamos, en una iglesia, están hablando de la familia y cómo debe ser la relación entre mujer y hombre. O sea, ese es un lindo principio, pero realmente el Señor está hablando de su relación de la iglesia con el Señor. Además es un concepto espiritual, pero es bonito verlo porque nos podemos identificar más fácilmente, ¿verdad? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Regresamos al altar. Él murió por nosotros, en lugar de nosotros. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya vamos entendiendo qué representa esta agua. El agua es la palabra. ¿Y qué había en la fuente? Agua. ¿Qué representa? El agua. Y siempre está la imagen en la Biblia. La palabra es agua. ¿Okay? ¿Y qué hace el agua? Purifica, limpia. ¿Y con qué fin? Miren qué hermoso, porque sigue diciendo Efesios, a fin de presentársela a sí mismo. Entonces, en ese proceso de acercamiento, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Cuando la iglesia esté en esta descripción, que es lo que nosotros todos deberíamos de estar tratando de alcanzar. No es porque ya fuimos sin mancha y merecemos. No, nadie merece. Y esa es la conciencia del altar, entrar así, uy, no merezco, sí, exacto. ¿Ya tienes claro eso? Ese concepto, ¿no mereces? Ok, pero yo te voy a hacer, ya te voy a justificar. Es todo lo que tenemos que estar en cada paso conscientes de toda esta obra es del Señor, lo que Él hace con nosotros. Nosotros lo que tenemos que dar es nuestra voluntad, lo que podemos dar. Y hemos hablado desde el principio de Éxodo de esto, lo que venga a tu mano, lo que esté a tu disposición, lo que tú tienes que dar, dalo, el resto lo da el Señor. Entonces está esta mutua ayuda. Claro que la ayuda de Él es mucho mayor que la que nosotros podemos dar, pero nosotros tenemos que dar lo nuestro y Él da el resto. Pero ¿con qué fin entonces nos está limpiando? Porque Él no merece a una ovejita manchada. Él merece, Él es Dios, Rey del universo, ¿verdad? Él merece, ¿qué clase de novia merece? Pura, santa. Perfecta. Aquí tal vez hay, muchos tienen hijos chiquitos, pero otros ya tienen hijos grandes, de edad casable, ya de edad que ya va, ¿qué desean para sus hijos? Ahora, sus hijos son la princesa del universo y el príncipe del universo. No, pero ustedes quieren una pareja casi perfecta, ¿verdad? Ideal, porque saben que, bueno, perfecto no, pero, o sea, imagínense, si ustedes desean lo mejor para sus hijos y sus hijas, ¿cuánto el Padre del cielo, Rey del universo, quiere para su hijo? O sea, claro que es Él quiere. Ahora, ¿saben qué? No existe esa princesa real, pero Él la va a hacer. Él murió por ella. Él la va a purificar. Él le dio la palabra para que se limpie. Él la va a ayudar, le va a dar todo
todo lo que Él tiene a su disposición para mejorar. Entonces lo que quiere de nosotros, ¿qué es? Nuestra disposición. Porque Él puede hacer de nosotros una gran obra. Yo creo que si ustedes analizan su vida, lo que el Señor ha hecho, a menos que nos hayan dejado, pero el Señor hace su obra y nos transforma increíblemente. Cada día, si nos dejamos. Hace maravillas con nosotros. Entonces, esta figura es tan hermosa, imagínense. Él murió por la iglesia para santificarla y la purifica con la palabra para presentársela a sí mismo. Y una novia, ¿qué? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa es parte del fuego de los últimos tiempos, es esto. Porque si no hacemos las cosas por las buenas, el Señor tiene que subir la temperatura del mundo. Y el fuego, la figura en la Biblia, sobre todo en los profetas, Malaquías, estoy pensando ahorita, habla de fuego purificador. Está el agua purificadora, pero también está el fuego purificador. ¿Han oído eso? Ok, el agua, pues básicamente vamos a la palabra o vamos a limpiarnos voluntariamente, lo hacemos, ¿verdad? Pero qué tal que ya el tiempo ya está corto, no se quiere despertar la novia, vamos a subir la temperatura, ¿verdad? El mundo va a subir la temperatura. Ahora, la iglesia no tiene que tomar como, ay, peor caos que me puede pasar, no puedo lograr mi sueño americano. A la basura, el sueño americano. Tengo un mejor sueño para ti. Un sueño de una novia perfecta, de un reino perfecto. Ese sueño americano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nada. Entonces, sube la presión, sube el fuego. Porque el Señor, si tú no lo has quemado a tu voluntad, porque uno puede entrar, hablando de ayunos, porque vamos a entrar ahorita en época de ayuno. Si uno no hace esas cosas de ejercicios para purificarse voluntariamente, que eso está controlado, pues, ¿verdad? Ay, no hace mucho calor, mucho frío, o sea, así como que lo vamos a ir haciendo poco a poco. O al final, fuego, ya es el tiempo. Y dígame si no es el tiempo, ya, todas las cosas que están pasando. Se hace evidente que ya estamos cerca, ¿va? Entonces el Señor va a poner ese fuego purificador. Y habla también Malaquías, dice jabón de lejía. O sea, no es jabón Palmolive, jabón humectante, no, de lejía es que, para restregar. ¿Por qué? Porque la novia que el Señor va a tener es sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santo y sin mancha. Qué impresionante, ¿verdad? Ok, entonces, sigamos, pues. Habíamos hablado del concepto de que el agua representa la palabra, este agua que está en la fuente de bronce hay agua, y hay un versículo muy lindo en el Salmo 119 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Leamos también el joven, la joven, el anciano, la anciana, el niño, la niña, o sea, aquí aplica a todos, pero ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y hay otro versículo muy lindo que habla también de la limpieza. Es en Isaías 1, 16, 17, dice, lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. El Señor no puede, el Señor es santo, no puede algo estar impuro. Entonces por eso es que se necesita un proceso para llegar a Él, ¿verdad? Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Y qué significa eso? Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, busquen la justicia. Ese es el mensaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pero yo no sé qué es el bien y qué es el mal. Adivinen dónde está. En la palabra. No tenemos que adivinar. Ahí está. Ahí nos dice qué es bueno, qué es malo. ¿Según el criterio de quién? Según mi criterio, no. Tu criterio. El criterio, ¿a quién nos estamos acercando? A Dios. Él es el que manda. ¿Qué dice Él? Y eso es lo que tengo que hacer. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia. Y hay un versículo también que habla de purificación en Santiago, y también habla de acercarse a Dios. Dije, este versículo es perfecto,
Porque estamos hablando de este proceso que estamos entrando al tabernáculo y estamos pasando por la puerta, ya pasamos por el altar, reconociendo que el Cordero de Dios murió por nosotros, pues llegamos ¿a dónde? La fuente. Es tiempo de lavar pies y manos. ¿Ok? Entonces, en ese proceso de acercarnos a Dios, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿El Señor nos obliga a dar esos pasos? No, ni siquiera nos obliga a entrar al tabernáculo. Es una invitación, tú quieres. Así hay consecuencias, ¿verdad? De no hacerlo, eternas, pero es voluntario, ¿ok? Pero el Señor se va a acercar a nosotros, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque si el Señor se acerca ahorita, dice, ay, qué lindo sería tener a Dios aquí, sí, qué lindo. ¿Saben qué pasaría? Todos morimos ahorita. O sea, si ahorita se presentara a Dios en persona, o sea, con su presencia pura. Ahora, ¿quiere Dios que muramos? No. Entonces nos está preparando para ese tiempo. Aun cuando Jesús venga, van a pasar 1000 años de preparación para que haya cielo nuevo, tierra nueva, descienda la nueva Jerusalén y no haya esa separación entre Dios y el hombre. Nos espera un largo trayecto, pero cada segundo va a ser necesario, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acá en Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este versículo, qué lindo, porque no solo se trata de lo que hagamos y lo que aparentemos, se trata de lo que tengamos en el corazón. De la purificación no solo viene de afuera, sino de adentro. Las intenciones, doble ánimo quiere decir por un lado acá, por otro lado allá. ¿Cómo así? O sea, uno tiene que ser como es, ¿verdad? Doble ánimo, no doble ánimo. Eso implica un corazón torcido. Purificad vuestros corazones, lavad vuestras manos, o también podríamos decir pies, ¿verdad? Lavad vuestras manos, acciones, pies, caminar, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y ahorita ya vamos a donde quería llegar Florence. ¿De qué material estaba hecho la fuente? Ya sabemos. ¿De qué material? Bronce, va, pero hay una historia de dónde provenía ese bronce que es muy significativo. Dice en Éxodo 38:8, dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, era bronce de un jarrón, bronce de cualquier otro instrumento, no, era bronce específicamente, venían de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, como así un espejo de bronce. Bueno, déjenme decirles que tenemos el día de hoy un gran privilegio al tener los espejos que tenemos, que realmente nos vemos muy bien. O sea, es un reflejo perfecto, ¿verdad? Porque en el tiempo depende cómo estemos, ¿verdad? Los espejos antiguos eran de metal, simplemente lo que ellos hacían, no tenían la capacidad de hacer, como los espejos nuestros se hacen de vidrio, ¿ok? Con un reflejo metálico y que refleja increíblemente, pero antes como el vidrio necesita alturas altísimas, temperaturas altísimas, sí, alturas altísimas, me sonaba extraño, temperaturas altísimas se requiere, entonces no existían la forma de hacer el vidrio, era muy difícil, cuando se encontraban cosas de vidrio eran muy caras porque era muy difícil hacer. Entonces, ¿qué hacían? En los espejos antiguos lo que hacían era básicamente un plato de metal, y lo bruñían, lo pulían, hasta que más o menos ustedes agarran algo metálico, más o menos ahí se puede ver, pues eso era lo que ellos veían, ¿verdad? Pero por lo menos algo, ay no, estoy un poquito despeinada, pero por lo menos, ¿verdad? Servía de algo. Pero los espejos que traían estas hebreas eran de bronce. Bronce bruñido, parece que refleja tal vez más que otros metales, ¿verdad? O por lo menos no era tan caro.
¿verdad? Entonces, eso era lo que traían las israelitas. ¿De dónde? De Egipto. Ahora, hay un versículo muy hermoso que nos va a explicar qué es esto, hay la implicación de qué significa esto, porque el hecho de que la fuente sea, el agua, ¿verdad? Pero qué representa la fuente en sí, y bronce bruñido, hecha de los espejos representa para vernos, o sea, y eso es lo que hace la palabra. Solo les voy a dar una pequeña introducción antes de leer el capítulo, el versículo de Santiago. Pero cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, pues sí, y de repente sienten que de repente un flechazo, o un cachetazo, ay, uy, esto sí me dolió, sí, esto no lo estoy haciendo, qué mal. O sea, viene y nos exhorta, nos sacude, nos exhorta, nos redarguye, nos confronta, ¿okay? Eso es lo que está haciendo la palabra. Entonces es como verse el espejo, pero mientras más la leemos, más nos estamos dando cuenta. Pero vamos a leer mejor el versículo, porque él lo describe muy bonito, porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no lo ponemos en práctica, de nada sirve, ¿verdad? Entonces por eso es que Santiago aquí dice, vamos a leer 1 del 22 al 25. Dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Que puede ser que uno, ay sí, qué bonito, y cierro y como que sin nada. No limpió mi camino, no limpió mis manos, no limpió mi camino. Dice, el propósito es limpiar, ¿verdad? Sed hacedores, no solamente oidores. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su espejo natural, que mira su rostro en un espejo así, ¿no? Lo mira, pero después, dice, de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado. El propósito de la palabra es que lo llevemos con nosotros y transforme nuestras vidas, no solo que nos entre por un oído y nos salga por sí, qué bonito lo que aprendí como conocimiento, es para transformar nuestra vida, es para que lo pongamos en práctica. Ese es el propósito. Entonces es muy significativo este ejemplo con la fuente. Imagínense la fuente, ellos llegaban y se miraban, ¿verdad? ¿Verdad? Okay, es la conciencia, es vernos a nosotros, que la palabra se nos ponga aquí enfrente como espejo y veamos cómo estamos con respecto a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y cuando yo me miro al espejo, no, todavía me falta arreglarme un poquito, porque ese es el propósito. Y no es hacernos sentir mal, no es condenarnos, es ayudarnos, encarrilarnos, exacto, confrontarnos para que crezcamos. Eso es, para que seamos transformados y seamos edificados y seamos bendecidos. Bienaventurado es una palabra extraña porque se traduce literalmente buena aventura, buena suerte. Y es cuestión de suerte. ¿Será cuestión de suerte? No todo es suerte. No, es de decisiones. Es de decisiones. Y la bendición viene por buenas decisiones. Amén. ¿Verdad? Si oyeres mi voz y guardares mis mandamientos, ciertamente van a recibir bendición. Y si no, si oyen pero no hacen, la lista es larga de las consecuencias. No es cuestión de suerte, es cuestión de qué vamos a escoger. Oímos, y qué vamos a hacer con lo que oímos. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Lo hacemos, bendición. No lo hacemos, no hay bendición. Otras cosas, ¿verdad? Y otra cosa, antes de cerrar esto es lindo todo lo que hemos visto ahorita acerca del lavacro, de la fuente. Pero también, por supuesto, nosotros pensamos en el caminar cristiano, estamos pensando en nuestro proceso, en acercarnos a Dios y agua, ¿qué nos trae a la mente? Agua. Limpieza,
pero así como los pasos que uno da de cristiano, que se le, ajá, exacto, no está así exactamente mencionado, pero es clarísimo que sí hay una vinculación por lo que implica el bautismo. Y vamos a ir a Romanos. Tengo que explicar más o menos de qué se trata esto del bautismo y sobre todo el concepto hebreo de lo que es, porque eso nos amplía y nos ayuda a entender mejor cuál es este concepto del bautismo. Aquí en Romanos 6, del 3 al 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? What, ¿verdad? Muerte, ok. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también andemos en vida nueva. O sea, es extraño como, momentito, la idea era no morir, ¿verdad? ¿Cómo así que vamos a morir? Bueno, a morir a nosotros mismos. Eso es lo que está hablando. Vamos a morir a nosotros mismos y vamos a vivir una vida que no es la nuestra, sino que es para el Señor. No se trata de morir físicamente. No nos van a meter al bautisterio y nos van a ahogar. No se trata de eso. O sea, no es de esa muerte que estamos hablando. Estamos hablando de la muerte espiritual, de lo que antes éramos y resucitar a una vida nueva, que ya algo nuevo. ¿Okay? Entonces vamos a ir al concepto de hebreo, en el lugar, en la pila donde uno hacía la inmersión, se llamaba mikvah. Okay, no van a creer que Juan el Bautista se lo inventó, no, él lo hacía, y lo vamos a hablar de él en un ratito, pero eso existía en la cultura hebrea y eran pilas para estar ritualmente puro. Eso es el concepto, me voy a preparar, para la gente que iba a entrar al tabernáculo o al templo, habían estas mikvah cerca del templo, y entonces iban a esos lugares y no era porque estuvieran sucios, estaban limpios, pero era ritualmente para purificarse, lo tenían que hacer, ¿okay? Entonces ellos entraban y se sumergían y después salían, pero ese es el concepto que Jesús le explicó a Nicodemo. Es necesario morir, es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser eso? ¿Verdad? Y es el hecho de el agua se considera como un vientre. Entonces uno llega y uno muere a uno mismo y uno sale a vivir. Antes hacía lo que yo quería, era una vida de locura, de pasión, de dejarme llevar por mis emociones, y hacía lo que quería. Esa ya no, esa es la que tiene que morir. Entonces regresamos a este vientre, ¿verdad? Y ahí dejamos esto, y cuando salimos ya vamos a nacer. ¿A qué? ¿A hacer lo que yo quiera? No, a hacer lo que Dios dice. Ese es el concepto de lo que es el bautismo. Y esto es lo que hacía Juan el Bautista, solo que Juan el Bautista no lo hizo en una pileta, sino que lo hizo en el río Jordán. En el río Jordán, de hecho, bueno, vamos a ver con los tiempos, pero justamente en estas fechas, en el periodo de arrepentimiento, justamente, Juan se levantó a llamar, a hacer un llamado. ¿Y qué dijo? Arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse, porque ya viene el reino de Dios. O sea, arrepiéntanse. No era casualidad, era en este tiempo, justamente. En ese tiempo Jesús llegó y fue bautizado. ¿Porque él tenía pecado? No, era para comenzar su ministerio, porque de ahí en adelante comenzó su ministerio. Él tenía 30 años, la edad de cuando el sacerdote comienza su ministerio. Jesús pudo haber comenzado a los 23, tal vez a los 27, sí, puede ser. A los 28, sí, no, él esperó a los 30. ¿Por qué? Porque esa era la fecha en que se comenzaba un sacerdote en su ministerio. Okay. Un ministerio fuera, ¿verdad? Ajá, entonces estaba Juan el Bautista bautizando y llegó. Y ese es el concepto. El concepto es arrepiéntanse, es dejar atrás. Dejar atrás, hacer mi voluntad y salir a hacer lo que Dios manda.
¿verdad? Miren, hay mucho que hablar de esto, de esta inmersión y por qué se hace, porque hay varias razones por las que se hace, pero básicamente esto es para preparación ritual para poder entrar al templo y para arrepentimiento. Esas son las dos básicas, ¿verdad? En otra ocasión les voy a explicar el resto, o si no, vayan al estudio de Mateo, donde está la descripción de Juan el Bautista, ahí está todo. Todas las opciones, ¿ok? Pero vayamos ahorita a Efesios 4:21, porque quiero hablar acerca de esto, de este concepto que es el bautismo, o sea, el dejar atrás una vida y entrar a otra vida. En Efesios 4:21 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O puede ser mujer, en cualquier caso, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es hacer lo que uno quiera, los deseos. Yo quiero hacer esto, pero ¿por qué no puedo hacer? Porque no es bueno, ¿verdad? Y entonces, ok, despojados del viejo hombre, ¿ahora qué soy? Lo que dice después: y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejamos atrás el viejo hombre y salimos a ser un nuevo hombre. Esto es lo que implica, y a veces hay un versículo, no sé dónde está, no lo tengo acá, pero hay un versículo, creo que es en Pedro, que dice que no, el agua, o sea, cuando nos bautizamos, sí, ya cumplí con el ritual. Si tú no has cambiado de vida, no hiciste nada. Solo cumpliste delante de los hombres con algo, pero el propósito del bautismo es una transformación, un compromiso que uno hace con Dios para cambiar. Ahora, ¿voy a fallar? Sí, por eso me tengo que constantemente lavar las manos y los pies, porque uno está en esa constante lucha hasta que venga la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Y que el Señor nos quite este cuerpo con el cual estamos lidiando. Pero el propósito es eso, es hacer un compromiso de cambiar de vida. No es el agua la que limpia, es la decisión, es el Señor, es la palabra, es hacerla. No la palabra solo porque la aprendí, es hacer la palabra. Esto es lo que va a transformar nuestra vida. Entonces tenemos que morir a nosotros y vivir para Cristo, vivir en el orden de Dios, vivir haciendo lo que Él dice, no haciendo lo que nosotros queremos. Eso es realmente lo que implica el bautismo. Y a veces lo enfatiza como que, es que tenés que hacer ese paso. Pero si yo digo, o sea, claro, yo deseo que todos lo hagan y mejor es más rápido que tarde, ¿verdad? Pero es mejor que estén listos y preparados para hacer ese paso, porque si no, solo hicieron un ritual delante de los hombres, no delante de Dios. Es muy importante este paso, pero tiene que ser alguien que se comprometió como un sacerdote a dar ese siguiente paso. No solo conformarse con que ya fui salvo, ya por lo menos no morí, ya pasé raspado en la eternidad, ¿verdad? Ya, qué bueno. No, el Señor quiere que sigamos caminando en el tabernáculo. Imagínense, simplemente, nosotros aquí estamos diciendo, qué avanzado el lavacro. Pero si apenas vamos por afuera, por el patio, todavía nos faltan otras cosas allá adentro, aún más profundo. El caminar del Señor es increíble. Y es bueno que nosotros vayamos en este proceso analizando dónde vamos nosotros. ¿Por dónde vamos? ¿Será que estoy afuera? Ay, no, yo ya entré, ya toqué a la puerta, ya llegué al altar. Y ya has pasado al siguiente paso. O sea, esa es una situación que nos tenemos que ir preguntando y animando. No sé, cada quien va a decidir hasta dónde quiere llegar, pero no se roben esa bendición de seguir avanzando. Requiere de nosotros un compromiso, requiere de un cambio de vida, requiere muchas cosas, pero la bendición que vamos a recibir no se compara con el sacrificio que podamos dar. El Señor ha hecho lo mayor. Así que aquí vamos solo por el patio, ¿se dan cuenta? Entonces la próxima clase vamos a ya entrar al santuario, al lugar santo. No sé cuánto vamos a avanzar. Tengo la esperanza de que veamos el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Pero vamos a ver hasta dónde. Así que aquí